el siguiente circuito me indica que la potencia suministrada por generador de tensión es nula. Calcular la corriente I sub S y la diferencia de potencial de terminales A y C. Bien, cuando una fuente tiene potencia 0, significa que bien, la corriente es 0 o la tensión es 0. Me explico. Por ejemplo, para ir la potencia del voltaje por la corriente es 0. Para que sea 0, bien, el voltaje tiene que ser 0 o la corriente tiene que ser 0. Si es una fuente independiente, por ejemplo, de tensión, ya tenemos, por ejemplo, acá, entonces el voltaje no es 0. Entonces, para que sea 0, entonces su corriente tiene que ser 0. Y de forma viceversa, cuando tienes una fuente de corriente, no. Si tienes una fuente de corriente, la corriente no es 0. Entonces el que tiene que ser 0 es su voltaje. Entonces cuando tienes fuentes independientes, bien, la corriente o el voltaje es 0, dependiendo de qué tipo de fuente independiente tienes, ¿no? En este caso, como tenemos fuente de tensión, significa que la corriente es 0, para que genere una potencia de 0. Bien. Si eso es 0, por acá pasa 2 amperios, sigue pasando acá 2 amperios. No, tiene dirección opuesta, la dirección es así de la corriente. 2, porque en este nodo acá vale 0, entonces no afecta acá. Sigue pasando 2, bien. 2 por 1, 2 sería el voltaje. De la misma manera en este nodo sería acá I sub S. Entonces esta corriente de malla sigue siendo I sub S. Esta corriente de malla 2. Bien, vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en esta supermalla para poder determinar el valor de I sub S. Bien, en la periferia el resistor por la corriente más este resistor por la corriente interior menos el exterior es igual a la subida de tensión 2 más 2, 4. Y si resolvemos sería 2 veces I sub S es igual a 6. I sub S es igual a 3. ¿En qué unidades amperios? Bien. Si acá conocemos que vale 3 amperios. I sub S vale 3. Acá entra 2. Por lo tanto acá, si sale 3, tiene que entrar 3. Falta que entre 1. 1 o 2 entra 3. Sale 3. Entonces acá el voltaje es 1 voltio. O bueno, bien. Bueno, mejor hacemos esta parte. Este voltaje, ¿cuánto vale? 3 por 1, 3 voltios. Ya. En esta trayectoria cerrada, caída es 3, subida tiene que ser 3 menos más 1 voltio. Entre estos terminales de A y C tiene que valer 1 voltio. Pero con esta polaridad. Pero el voltaje AC tiene esta polaridad. Tiene polaridad opuesta. Por lo tanto, voltaje AC es el inverso de 1. Al negativo de 1, menos 1 voltio. Bien, corroboramos con el solucionario. ¿Qué sería este problema? Corriente I. Me dice que la respuesta es I sub G vale 3, que es de la fuente, y el voltaje C que nos pide vale menos 1 voltio.